Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pues vamos a dar inicio en esta noche. Espero que ya esté la mayoría. Salte, Pero, Alejandro, saca la perra. ay, esa perrita ya se metió, permítanme. Silencio. Ya. Bueno, es parte del show. Decían ahí ahora que terminaron los hermanos, que se graduaron, ¿no? Decían, ay, cuando escuchamos los perros y los niños y todo, que es parte de lo mismo. No hay problema. Vamos a seguir. Bueno, pues estamos hoy, hermanos, en la última clase de esta materia de neumatología. Es la lección número 13, hermanos. Es el fruto del Espíritu Santo, es la parte 2. Es el final de esta parte de los frutos. La clase anterior comenzamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo y vimos las tres primeras características del fruto que nos da el Espíritu Santo, que son el amor, el gozo y la paz, las cuales son dadas por Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que nos da ese amor, ese gozo y esa paz. Lo veíamos. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo y son producto del control de Él. No podemos obtenerlos o tratar de llevarlos sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo e imitarlo. El resultado será que cumpliremos con el propósito de Dios que escribió en la ley de Moisés y decía amar a Dios y al prójimo. Los dos grandes mandamientos que Jesús vino a ratificar cuando estuvo con nosotros. Pero sigamos analizando las siguientes características que da el fruto del Espíritu y vamos a la característica número 4, que es la paciencia. La palabra paciencia del grupo del griego, perdón, macroducimia, significa soporte, soportar, aguante, clemencia, tolerancia o consentimiento. La paciencia es una virtud que consiste en soportar con resignación los infortunios, las ofensas, los trabajos, todo sin lamentarse. Es la capacidad, perdónenme, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También con la paciencia se desarrolla la tolerancia, la serenidad, la perseverancia, y es una característica del amor. Vamos a Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Ahí dice la palabra de Dios: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Bueno, aquí vemos lo contrario. La impaciencia de espíritu es lo contrario, puede ser como un fuego incontrolable, dice, que nos puede consumir y a todo lo que esté a nuestro paso. El enojo divide a la gente. A veces nos empuja a tomar decisiones precipitadas, que solo provocan a veces amargura, culpabilidad, cuando después nos arrepentimos, ¿verdad? A pesar de todo, el enojo en sí el enojo no es malo. Es una reacción hasta a veces legítima, pero ante las injusticias que podemos ver, ante el pecado, ahí puede ser el enojo. Cuando sientan que comienzan a enojarse, ¿qué hay que hacer? Oramos a Dios para que Él nos ayude a controlar ese espíritu impaciente, canalizando los sentimientos en una acción más eficaz para poder controlar el enojo mediante la humildad y el arrepentimiento. Qué importante es en los cristianos, hermanos, en los hijos de Dios, tener paciencia, que es una virtud que nos hace soportar diferentes situaciones de nuestra vida y que solo nos la puede dar el Espíritu de Dios. Leamos qué dice Romanos 12:12. Le pido a mi hermano Lucas Valdés si nos puede leer, por favor, Romanos 12:12, hermano.
Sí, hermano, ahí lo estoy buscando. Romanos, Adelante. 12:12. voy. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Sí, Pablo nos enseña que la paciencia es una virtud y la podemos desarrollar con la oración. Tenemos que regocijarnos en la esperanza. El cristiano es optimista por naturaleza, simplemente porque Dios es Dios. El cristiano siempre está seguro de que lo mejor está por venir. ¿No es así, hermanos? Sabe que la gracia de Dios es siempre suficiente y que la potencia de Dios, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, decía el apóstol Pablo. El cristiano sabe que ninguna tarea le vendrá grande. No hay situaciones desesperadas en la vida. Lo que hay son personas que han perdido la esperanza. Como cristianos tenemos que enfrentarnos a la tribulación con serenidad y paciencia. No hay peor cosa que un cristiano desesperado o desesperanzado. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor arrojó a los 3 israelitas al horno de fuego ardiendo? A ese horno de fuego y él se maravilló de que no sufrían ningún daño y le preguntó a sus súbditos que si no habían arrojado a los 3 hombres atados. Y luego cuando le dijeron que sí, que los habían hecho, los habían atado, él añadió, pues yo veo a 4 que andan sueltos, andando por las llamas tan campantes. Pero dice, el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Esto está en Daniel 3:24. El cristiano se puede enfrentar con lo que sea, siempre y cuando que sea junto a Jesús, como estos israelitas, ¿verdad? No decía exactamente que era Jesús, pero sabemos que Jesús estaba ahí. Hemos de ser constantes en la oración. Cuando un cristiano deja de orar, se despoja de la armadura de Dios. No hay que sorprenderse de que la vida se desmorone cuando nos empeñamos en vivirla solos, sin tomarnos de la mano de Jesucristo. Vamos a Efesios 4:2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí nos muestra el apóstol Pablo otras cualidades, como la amabilidad, la humildad, la tolerancia de unos con otros en amor. Nadie logra ser perfecto aquí en la tierra, por lo tanto debemos aceptar y amar a otros cristianos a pesar de sus faltas, a pesar de los hermanos, sus faltas. Cuando vemos errores en otros creyentes, en otros hermanos, deberíamos actuar con paciencia y amabilidad, ¿sí? Y además dice, pasar, por ejemplo, tiempo junto con ellos, reunirnos para ver si podemos lograr ser de agrado unos con otros. Eso es lo que deberíamos de hacer como cristianos, como hermanos. Luego, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios pudo haber parecido muy lento para estos creyentes cuando afrontaban la persecución cada día y anhelaban ser liberados. En la época en que Pedro escribe esto, pues ellos eran perseguidos por el Imperio Romano. No los dejaban y los llevaban al sacrificio. Pero Dios no es lento y no actúa de acuerdo con nuestra medición del tiempo. Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. Así que no debemos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante que realizar. Así que a ser pacientes con los hermanos y a seguir adelante.
Veamos ahora la característica número 5 del fruto del Espíritu Santo, y es la benignidad. La benignidad es la número 5 de las características del fruto. La palabra benignidad del griego Christotes, que se escribe al principio con J y luego R. Por ahí lo va a escribir seguramente mi amada. Significa excelencia moral. Excelencia moral en carácter o presencia. Es la bondad, es lo bueno, es la amabilidad, es la gentileza. Es una acción de proclamar gracia, ternura y compasión. Christotes se deriva de Crestos o de Crestos. Son dos palabras ahí, una vez con Che, con CH y otra con J al principio. Y esto significa que menciona el carácter de Dios. Es una característica de la personalidad de Dios. Eso es la benignidad. Y dice, voy a leerles en la nueva versión internacional, Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36. Lucas 6, 35, 36. Dice así, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Esto escribía Lucas y dice, ser misericordiosos y perdonar a otros, así como Jesucristo lo hizo. Benigno es algo o alguien que no causa daño. Es la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios, como si fueran de nosotros. Ponerlos en los zapatos de los demás. Considerar a los demás primero que a nosotros. Decíamos en otros enseñanzas, amor significa acción. Una manera de poner el amor a trabajar es al tomar la iniciativa, es satisfacer ciertas necesidades, pero de la otra persona. Es como en el matrimonio. Amar a nuestras esposas es ponernos en acción y hacer las cosas para ellas. Esto es fácil de hacer con personas que nos aman, claro, personas en las que confiamos, pero amor significa hacerlo aún con los que no nos caen bien o, o que se proponen a veces dañarnos. Eso también es benignidad, hermanos, es bondad y es gentileza, pero es muy difícil, pero es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Esta porción de la Biblia muchas veces la hemos oído y la hemos dicho. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es como una profecía, ¿no, hermanos? Que es lo que ahora el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Él quiere estar en nosotros y cambiar ese corazón de piedra que teníamos y cambiarlo por un corazón de carne. Y que el Espíritu more en nosotros ahora, ¿verdad? Pero tenemos que someternos a Dios. La amabilidad es el resultado de un corazón restaurado, de un corazón de carne, del sometimiento a Dios. Este corazón nuevo será sensible y abierto a las enseñanzas, lo opuesto de un corazón de piedra. La transformación de la voluntad y el espíritu dentro de nosotros constituye el segundo paso de la renovación. Después del arrepentimiento viene la renovación. Una nueva voluntad y una nueva actitud de espíritu permite que nosotros caminemos en los estatutos, en los mandamientos de Dios y guardarlos.
generar en nosotros, en nuestro interior, en nuestros pensamientos, pero sobre todo en nuestras acciones, el fruto del Espíritu Santo es lo que hace. Así como Dios prometió restaurar a Israel, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Así también a nosotros, por impura que fuera nuestra vida, Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Así es. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17. Y fíjense aquí, también este es muy conocido. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo amonesta a los creyentes para que no sean insensatos, sino que comprendan o comprendamos cuál es la voluntad del Señor. El cristiano sensato aprenderá. ¿Qué aprenderá? Que quiere que haga y qué le agrada a Dios. ¿Qué es lo que quiere que haga y qué es lo que le agrada a Dios? Procurará con ahínco hacerlo. Eso es lo que tratamos de hacerlo. Porque hacerlo requiere un esfuerzo bastante importante. El sabio conocerá y hará la voluntad de Dios. Ser sabios nos ayuda a eso, a hacer la voluntad de Dios para andar como Dios quiere que andemos y hacer lo que a Él le agrada. Así que adelante con esto. Y vamos ahora a la siguiente característica. La característica número 6, que es la bondad. Vimos la benignidad, viene la bondad, que es algo, podría sonar similar, ¿verdad? Pero bondad se deriva de la palabra bueno también. Y es la inclinación natural de hacer lo bueno con los familiares o amigos o hermanos en Cristo. Sin embargo, el Señor dice que debemos ser buenos con todos e inclusive con los enemigos o los que nos han hecho mal, inclusive. Y esto vamos a Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Y le pido de favor a mi hermana Mabel, si nos puede leer Romanos 12, 17. Sí, pastor, déjelo busco. Sí, adelante. Me ayudan un poquito a pasarme el agua. Romanos 12, 17. Sí, No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. amén. Gracias. Ese versículo se resume el meollo, la parte principal de la vida cristiana. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, anhelaremos que otros también la disfruten. Y recuerden, la gracia es un favor inmerecido. Cuando damos de beber a un enemigo, no excusamos sus errores, o sea, tampoco, pero lo ayudamos. Los reconocemos, los perdonamos y los amamos, ¿sí? A pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros, ¿sí? No somos más que Cristo. Él perdonó nuestros pecados muy grandemente. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Cuál era la barrera que mantenía a aquel joven fuera del reino? ¿Qué era lo que lo separaba? Por cual él pensaba no alcanzar la vida eterna. Era su amor al dinero. El dinero representaba su orgullo, el éxito logrado y la autosuficiencia, como a muchos, ¿verdad? Como a muchos en la actualidad. Es irónico, pero su actitud
lo incapacitaba para guardar el primer mandamiento, de no permitir que nada llegara a ser más importante que Dios. No pudo cumplir el requerimiento que Jesús le hizo. Le dijo entregar corazón y vida a Dios. El joven se acercó a Jesucristo deseando saber qué hacer para ser salvo y se fue viendo lo que era incapaz de hacer. ¿Qué barreras nos impiden entregar nuestra vida a Cristo? Es una pregunta, ¿verdad?, que tenemos que hacernos. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Dice así la palabra de Dios. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sobre todo, practicar la bondad con los hermanos de la congregación, con la iglesia, ayudar, suplir la necesidad de los hermanos que estén en ese problema. El apóstol Pablo explica que el cristiano tiene la responsabilidad de hacer el bien para con todos. La palabra oportunidad, del griego kairos, tiene que ver, porque ya lo hemos visto, con el tiempo y con la oportunidad en este caso. Una oportunidad es cuando el tiempo es correcto para algo. La idea aquí tiene que ver con oportunidades que vienen al cristiano en el andar en esta vida. O sea, en qué momento tenemos esa oportunidad de hacer el bien. Se puede decir, en otras palabras, que mientras el cristiano tenga la oportunidad de hacer el bien, debe de hacerlo. El hacer el bien envuelve las buenas obras, que pueden ser de ayuda económica o cualquier labor social que involucre hacer lo bueno. El hacer el bien no es para una gratificación personal, no es que para que me sienta más, sino más bien para servir a los demás, para servir a todos. Y especialmente, si podemos, claro, a los cristianos, a los hermanos en la fe, a los hermanos de la congregación. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 9. Y le pido a mi hermana Gabriela Arriaga, si nos lee, por favor, Romanos 12, 9. Sí, buenas noches. Voy. Adelante, adelante, Gaby. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Amén. Muy bien, en esa versión se entiende más. La mayor parte de la humanidad ha aprendido a fingir que amamos a los demás. Sabemos cómo hablar con bondad, evitando herir sentimientos y aparentando interés en los demás. Podemos aún fingir que nos llenamos de compasión cuando oímos de las necesidades de otros, o de la indignación cuando nos enteramos de alguna injusticia. Pero Dios nos llama a sentir el verdadero amor. ¿Y qué decíamos que era el amor? Acción. Amor que va más allá de las emociones y las conductas superficiales. Sentir bondad es la inclinación natural de hacer lo bueno con los demás, incluyendo a los que nos hagan daño, a los enemigos. Pero bueno, ahí vemos lo de bondad. Vamos ahora a estudiar sobre la séptima característica del fruto del Espíritu Santo, que es la fe. La fe. Perdón. Como lo hemos visto, la fe es un don del Espíritu para creer en Jesús, pero también es un fruto del Espíritu que debe de ir en crecimiento constante y que necesitamos diariamente ese aumentar nuestra fe. La palabra fe del griego pistis significa credibilidad, convicción de verdad o la veracidad de Dios, confianza en Cristo para salvación, fidelidad, fiel
y gracia. Son diferentes significados, pero la conocemos así y lo vemos y lo leemos en Hebreos 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy conocido este versículo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando eran niños lo que sentían cuando se acercaba a su cumpleaños? ¿Qué sentían? Se sentían emocionados, tal vez, ansiosos. Tenían la certeza de que recibirían algún regalo, algún obsequio, algún presente. Pero algunas cosas serían una sorpresa, no sabían qué. Los cumpleaños combinan eso, seguridad y expectación. Así también con la fe. La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. Dos palabras que describen nuestra fe es confianza y certeza. Tenemos la confianza y la certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. Es el punto inicial, el carácter de creer en el carácter de Dios. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice, lo que está escrito en su palabra. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidades, entonces pues mostramos, es cuando mostramos la verdadera fe. Y luego nos dice en Hebreos 11, 6. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Por favor, le pido a mi hermano Marco López, si nos puede leer, por favor, Marco, Hebreos 11, 6. Sí. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gracias, Marco. Algunas veces nos preguntamos acerca de cuál será la suerte de quienes no han oído de Cristo y que ni siquiera han tenido una Biblia para leerla. Pero Dios nos asegura que todo aquel que lo busca con sinceridad, que actúa con fe, basado en el conocimiento que tiene de Dios, será recompensado. Con lo poquito que conozca de Dios y está basado en eso y actúa como como Dios quiere, él será recompensado. Cuando nosotros o cuando usted les anuncia a los demás las buenas nuevas, o sea, cuando vamos y compartimos el evangelio de Dios, debemos animarlos a ser sinceros y diligentes en su búsqueda, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de Dios. Cuando compartimos es lo que debemos también animar a las personas a eso, porque que los que lo escuchan el evangelio sean responsables por lo que oyeron, por lo que ya conocen. Así que debemos hacer eso. Y nos dice en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Es cortito. Segunda de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, aunque no lo veamos, nosotros lo creemos, ¿verdad? O sea, no debemos ser como Tomás, que hasta no ver, no creer, no. Aquí es al revés. Aunque no veamos, debemos de creer. Toda nuestra vida es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Naturalmente, enfrentar lo desconocido origina a veces ansiedad y deja partir a los seres, cuando parte los seres queridos, duele profundamente. Digo, a los que han sufrido la pérdida de seres queridos, pues sabemos, ¿no? Lo que duele. Pero si creemos
en Jesucristo podemos poseer la esperanza que tenía Pablo, de que tenemos vida eterna con Cristo y seguramente algún día los veremos junto con el Señor. Así que tenemos esa esperanza, ¿verdad? Tenemos esa fe de que ahí los encontraremos cuando perdemos a un ser querido. Vamos a Romanos 15, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo imparte dones espirituales a nosotros los creyentes, sino que nos llena de gozo y paz para aumentar nuestra fe en Cristo Jesús. Y con ese poder, con el poder del Espíritu Santo, abundemos en el crecimiento de nuestra esperanza y nuestra fe en que Él cumplirá sus promesas. Eso es lo que esperamos. Esa es la fe. Y dice Santiago 1:3. Ahí mismo, Santiago 1:3. Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago no dice si pasan por diversas pruebas. Más bien dice, cuando pasan por diversas pruebas. Él da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de ellas. Es lo que tenemos que aprovechar. La idea no es fingir ser feliz solamente cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva. O sea, tener fe por lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. Y esas pruebas pueden producir también la paciencia, que era el otro fruto del Espíritu que veíamos. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades, nuestras tribulaciones, en periodos de aprendizaje. Las pruebas nos traen eso, aprendizaje. Tanto en la vida mundana, también en la vida normal, también lo veíamos, ¿no? Todas las experiencias siempre nos van a traer conocimientos. Bueno, pues aquí también nos lo dice la palabra de Dios. Y debemos convertirlas, estas dificultades, en aprendizaje. Y así los tiempos difíciles pueden enseñarnos paciencia, que es lo que dice este pasaje. Así que la fe es eso, ¿verdad? Tener fe es tener esperanza en que Dios cumplirá sus promesas. Y todo lo que hemos y vemos escrito en la Biblia de las promesas del Señor se van a cumplir tarde o temprano. Vamos a la octava característica, la mansedumbre. La mansedumbre. La palabra mansedumbre, del griego praotes con acento en la O, significa gentileza, significa humildad. Es la condición de ser manso, humilde. Es la cualidad de ser apacible, que la persona es pacífica, sin accesos de enfado, amable, considerado en el trato. Esta mansedumbre proviene de la obra del fruto del Espíritu Santo y hace menguar al recibir una ofensa. O sea, tranquilo, ¿verdad? Como dirías, tranquilo, sereno, moreno. No sé. Bueno, es una forma de decirlo. Serenos, tranquilos. Vamos al Salmos 37, 11. Salmos 37, 11. Dice así la palabra de Dios. Salmos 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La mansedumbre resiste al hombre interior por medio del Espíritu Santo. Las personas que menguan con humildad, o sea, como dicen, le bajan 3 rayitas en los agravios o ataques que a veces recibimos, eso es. Esas son las personas que muestran esa humildad, esa mansedumbre. La mansedumbre se puede confundir con debilidad, pero se necesita de una fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o a la cólera. O sea, que no nos saquen de nuestras casillas.
Es difícil, ¿verdad? Pero hay que, y esto lo da el fruto del Espíritu Santo. Vean en todo lo que nos ayuda el Espíritu Santo, el tenerlo y en recibirlo y en... Perdón. Perdón, hermanos. Mateo 11, vamos a Mateo 11, 29 y 30. Y le pido por favor que me ayude, ahora sí que literal, que me ayude a mi hermano Oscar Martínez. Mateo 11, 29 y 30. Sí, y si no, quien lo tenga ya a la mano, saque su Yo lo espada. tengo en nueva traducción. Adelante. Vamos. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Muy bien, gracias, hermano. Pues se entiende muy bien, ¿verdad? Un yugo es un pesado aparejo de madera que se pone sobre dos o más bueyes. No sé si todos han tenido la oportunidad de verlos, pero en el campo utilizaban, ahora yo creo que ya es menos, pero se utilizaban este tipo de aparatos sobre los bueyes para hacer los surcos y jalaban el arado. Lo ataban a ellos, ¿verdad? Y entonces los bueyes arrastraban el yugo y hacían el surco. El yugo pesado que Jesús menciona aquí puede significar, 1, la carga del pecado; 2, la carga de las demandas excesivas, a veces de los líderes religiosos, o bueno, lo que hacían en este caso los fariseos y los escribas. Por eso le entendían ahí a Jesús. 3, la tiranía de los gobernantes en ese entonces también, y bueno, ahora en algunos casos también. La fatiga en la búsqueda de Dios. Entonces Jesús libra a las personas de estas cargas. En su tiempo fue lo que él decía: mi yugo es ligero, y mi carga es ligera. Así que yo los puedo ayudar, así que júntense a mí, yo les ayudaré. El descanso que Jesús promete es paz con Dios. Ese es el descanso. Mas no que uno tenga que dejar todo esfuerzo, no. Él nos ayuda, pero nosotros también. Dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice el, el dicho, ¿no? Una relación con Dios transforma un trabajo agotador y sin sentido. A veces eso es lo que tenemos que transformar. Ese trabajo agotador y sin sentido lo podemos cambiar por una productividad espiritual y con propósito. Vamos a Mateo 5, versículo 5, ahí en las bienaventuranzas. Nos dice Jesús, o les decía a sus discípulos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son las personas gentiles, humildes, apacibles. Ellos heredarán la tierra, dice. Esta es una de las declaraciones más sorprendentes en el Evangelio. ¿Cómo y cuándo tendrá lugar el cumplimiento de esta promesa? Que heredarán la tierra por heredad, o que recibirán más bien la tierra por heredad. Como ejemplo, Dios prometió la tierra de Palestina a Abraham y a sus descendientes, lo cual se cumplió bajo el cargo de Josué. Si recuerdan, Josué tomó la tierra. Otros dicen que la promesa se cumple en el sentido de que el código que ellos proclamaron y practicaron
ya predomina en el mundo. Otros afirman que habrá un cumplimiento literal, o sea, hasta les darán sus títulos de propiedad. Se cita como ejemplo el destierro que hubo a América de los creyentes de Inglaterra cuando llegaron a Estados Unidos y heredaron parte del continente. Otros hablan de un cumplimiento que vendrá en el milenio, pero puesto que Jesús proclamó un reino de naturaleza espiritual, es más consecuente aplicar este criterio en este caso, algo espiritual. Siendo así, el cumplimiento de la promesa siempre será una realidad. Es una realidad presente. Vamos a Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. A la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. El maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Y luego, en Santiago 3:13, Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ha conocido a alguien que afirma que es sabio pero que actúa con necedad? ¿Lo han escuchado? Seguramente. La sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. A ver, esa es sabiduría. No tanto el que grite o no, el que es sabio es controlado, tiene dominio propio. Así como usted puede identificar un árbol, o sea, un árbol por el tipo de fruto que produce, también podemos evaluar la sabiduría por la forma en que actúa una persona. La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. Luego, en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, es como que no solamente veas la paja o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el tuyo. Si corriges a tus hijos, a alguien de la iglesia, debes de hacerlo siempre con humildad, sin ser soberbio. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bien común o por el bienestar común. ¿Conocen a alguien que necesite esa ayuda? ¿Algún hermano en carne o hermano en Cristo que requiere de ese ánimo o de alguna corrección? Bueno, humilde y gentilmente, acerquémonos a esa persona y ministrémosla. Eso es parte de lo que es la mansedumbre. Ser, de cierta forma, tranquilos, sabios y de una manera humilde poder ayudar a las demás personas. Pero llegamos ahora con la novena y última característica del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. La palabra templanza, del griego enkrateia, es con K y acento en la A, en la primera, enkrateia. Significa dominio propio. Es tener una mente segura, disciplinada y tener dominio propio sobre palabras y sobre nuestras acciones. Nos permite vivir con moderación y evitar excesos. Dominio sobre decisiones, acciones y palabras. Los que practican la templanza, el dominio propio,
Son capaces de controlarse a sí mismos y mostrar dominio sobre las emociones. Veamos qué dice en Efesios capítulo 5, 18. Efesios 5, 18. Dice así: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce una alegría temporal, con estar llenos del Espíritu, lo que produce un gozo duradero. La embriaguez con vino se relaciona a la antigua manera de vivir de algunos o de todos, no, de algunos, ¿verdad? Y a los deseos egoístas, ¿verdad? Que teníamos. En Cristo tenemos un gozo mejor, más alto y perdurable para curar toda depresión, monotonía o tensión. Lo que importa no es la cantidad del Espíritu que tengamos, sino cuánto de nosotros tiene de Espíritu Santo. Cuánto de lo que hacemos tiene el Espíritu Santo. Debemos someternos cada día a su dirección y sumergirnos en su poder. Luego vamos a Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos 7, 21, y dice así la palabra de Dios. Así que, queriendo yo hacer el bien, es un poco como un trabalenguas aquí de Pablo. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según mi interior, me deleito en la ley de Dios. Me gusta la Biblia, sé, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, lo que quiero hacer, lo que pienso, mi cuerpo dice lo contrario. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, mi carne me gana y voy y hago pecados. Y dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, pues gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que es un poco así como trabalenguas, ¿verdad? Pero ya cuando lo analiza uno, ya lo entiende. La ley en mis miembros, dice, es el pecado. La ley de mis miembros, o sea, la carne, oculto, el pecado oculto que tenemos dentro. Esta es nuestra vulnerabilidad. Se trata de cualquier cosa en nosotros que es más leal a nuestra antigua vida que teníamos, o sea, centrada en nosotros mismos, pero más que en Dios. A eso es a la que él llama la ley de mis miembros. La lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para Pablo. De él aprendemos qué hacer al respecto. Cuando nosotros nos hayamos confundidos o abrumados por la atracción al pecado, siga el ejemplo. Hay que seguir el ejemplo de Pablo. Demos gracias a Dios por haberle dado la libertad y permitir que la realidad del poder de Cristo nos conceda una victoria verdadera sobre el pecado a través de Jesús. Y seamos valientes y nada de perdernos o dejarnos ganar por el pecado, por la carne. Luego dicen, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo nos anima a mantenernos firmes. Cuando permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o alguien nos pueda hacer. Y así continuar haciendo la obra de Dios en nosotros. Pablo menciona 3 características del líder cristiano efectivo. 3 características del líder cristiano efectivo. Dice, poder, amor y dominio propio.
Estas están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que están a nuestro alcance, a nuestra mano, pero hay que irlas practicando, hay que irlas aumentando. Así que hay que seguir la guía cada día del Espíritu y en nuestra vida, y esto se mostrará más efectivamente estas características del fruto del Espíritu Santo, si seguimos al Espíritu y dejamos que Él crezca y nuestra carne mengue. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Estamos en la parte final, hermano. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué pasa con los leones? Atacan al animal enfermo, al joven y al solitario. Por eso es que no deberían de separarse las manadas de los animales que son débiles, ¿verdad? Entonces, los leones van sobre los que están solos, sobre los jóvenes y sobre los enfermos. Escogen a los animales que están desprevenidos también. Pedro nos advierte que Satanás puede atarearnos cuando enfrentamos sufrimiento, persecución. Ahí nos ataca en la mente, sintiéndonos solos, débiles, abandonados y alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas hasta el punto de que olvidemos estar atentos al peligro. Y es cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás. En el tiempo de sufrimiento, busquemos el apoyo de los demás creyentes, de los hermanos en la fe. Mantengamos los ojos en Cristo y resistamos al diablo. Luego dice Santiago, huirá de vosotros. Y también dice, sed sobrios y velad. Es una fuerte referencia a las palabras de Jesús a Pedro. ¿Recuerdan cuando dijo, velad? Aquí como allá, como le pasó a Pedro, Satanás puede ser visto como el que despierta el sufrimiento y la persecución a fin de probar, y si es posible, destruir la fe de los hijos de Dios. Pedro estaba bien acostumbrado a esa conducta, él sabía, pero finalmente fue vencido ahí cuando negó a Jesús. La palabra firmes describe la solidez de los objetos materiales. En esto no servirá ninguna fe superficial. Tiene que ser una fe fuerte, puesto que el deseo del enemigo es convertirnos en apóstatas por medio de la persecución. Así que firmes. Y por último vamos a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, que habla también sobre esto. Dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando logramos tener la templanza, el dominio propio, podremos controlar las tentaciones que nos quieran ganar, como por ejemplo la televisión, las redes sociales, la pornografía, el enojo, la envidia, las situaciones malas en nuestra vida, y podemos mantenerlas todas bajo control ¿mediante qué? Mediante el dominio propio, la templanza. Y esto nos los da el fruto del Espíritu Santo, para que nos ayude a que nuestra carne mengüe y nuestro espíritu crezca, decía Pablo. Amén, hermanos. Aquí terminamos, hermanos, con la lección número 13,
que es el fruto del Espíritu Santo, la parte 2. Y pues también, les digo, también terminamos con nuestra materia de neumatología, hermanos. Y pues espero que haya sido de bendición y que haya sido de edificación. Toda palabra que escuchamos siempre va a dejar ahí algo, un rema. Espero que haga rema ahí en cada uno de nosotros. Les agradezco mucho su atención. Les agradezco mucho sus tareas ahí por los que estén pendientes. Tenemos tiempo. Ya terminamos esta materia. Todavía tienen por ahí a lo mejor tal vez las 2 más del miércoles y la semana que entra. Tenemos tiempo. Yo espero que puedan terminar más o menos para el 2 de octubre. 2 de octubre ya puedan tener todos los que están pendientes. La gran mayoría va adelantada, así les puedo decir, ¿eh? Eso me da mucho gusto. Qué bueno, la gran mayoría va adelantada. Esperemos que los demás también lo hagan y podamos terminarlo. Déjenme detenerla.